Eh, bueno, nuestro invitado es Rodrigo Azar. Él es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, con doctorado en ciencia de la computación de la Universidad de Bordeaux. Y él fue académico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en donde ahora tiene una posición ad honorem. Y actualmente es Senior Data Scientist en SimplyRoot y nos hablará sobre Machine Learning para la logística de la última milla. Gracias, Daniela, por la invitación y un gusto conversar un rato con ustedes. Contarles que si tienen preguntas entre medio y me interrumpen nomás, puede que de vez en cuando se escuche a mi hija o mi hijo que se acerquen porque me tocó con ellos cerca, así que sigamos como si no pasa nada. Y voy a empezar a compartirles pantalla ahora. ¿Se ve pantalla completa bien? Sí. Perfecto. Sí, se ve bien. Ya, súper. Entonces, bueno, este es el título de la presentación, Machine Learning para la logística de última milla. Trabajo en SimplyRoute como Senior Data Scientist y van a ir sabiendo un poquito más de qué se trata esto, de la experiencia en SimplyRoute y lo que hacemos desde el Machine Learning. Entonces, un poquito de SimplyRoute. Fue fundada en julio del 2014 por nuestro CEO, ahí me quedo en minúscula, Álvaro Echeverría. Desde ese tiempo hasta ahora, 7 años, un poquito menos en realidad. Hemos llegado a 100 integrantes, 100 colaboradores, hace poquito se cumplió ese hito, y con presencia de trabajadores en 7 países de Latinoamérica. ¿Ya? Casi 800 clientes dentro de 23 países, fuera de Latinoamérica incluso algunos clientes, y con unas pocas cifras, diariamente se rutean más de 8.000 vehículos, realizando más de 120.000 entregas. Y algo que caracteriza a SimplyRoute es que es un gran espacio, un buen espacio para hacer investigación aplicada en esto de la logística de última milla, que espero que lo entendamos terminando la presentación o antes, ojalá. Y como empresa, SimplyRoute también es un súper buen espacio para, junto con trabajar, tener un ambiente de cordialidad, en muchas actividades. Por ejemplo, ahí estábamos en una actividad, de haber sido hace como 2 semanas, donde estábamos disfrazados según alianzas. Por ejemplo, yo estaba en la alianza que nos disfrazamos de momias. Yo soy el de la derecha abajo. Por ahí ven algunas otras momias y habían otros que les tocaron otros temas. Esta es una de las fotos de esa actividad. Entonces hay una buena convivencia más allá del trabajo, no es solamente trabajar. Es bien entretenido también. Sobre SimplyRoute y la academia, acá también quiero contarles un poco cómo se originó y cómo se relaciona entonces con VosChef en particular. Fue creado desde VosChef. Álvaro, él mismo cuenta la historia varias veces, en una tarea que tuvo, un curso y que después fue su tesis, empezó con la idea de desarrollar herramientas de enrutamiento primero para los bomberos, ¿ya? Y esto fue creciendo hasta que se transformó en la empresa que es hoy día, donde se hacen enrutamientos para muchos clientes y con distintas características. Muchos ingenieros y ingenieras formamos parte de SimplyRoute, muchos que vienen desde VosChef, algunos incluso son ingenieros matemáticos, como en mi caso. Este año tuvimos una experiencia en enero y febrero con 5 practicantes dentro del equipo de Data Science que venían desde el DIM. Hay espacio para memoristas, tesistas y mucho más. Entonces, esto viene reforzado, entre otras alianzas, muy fuertemente por una reciente alianza que hicimos con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, que tiene como principal foco incentivar el ingreso de practicantes, memoristas, pero también profesionales a nuestro equipo en SimplyRoute y también desarrollar investigación conjunta.
Ese que sale ahí soy yo, que también vengo de Chile, y eso ha ido a haber tenido, no sé, unos 21 años, cuando estaba empezando mi carrera en ingeniería matemática, en los primeros cursos. Un poquito de qué vamos a conversar hoy día, en los 30, 40 minutos que quedan. Acuérdense, me interrumpen cualquier cosa. Primero una pequeña introducción de qué es esto del enrutamiento, vamos a hablar del problema del BRP. Y después vamos a ir más a lo central, que es el Machine Learning y el Data Science, que hacemos en torno a estos problemas de enrutamiento. Entonces vamos primero con el BRP, de qué se trata y sus variantes, como que son las que enfrentamos nosotros. Entonces, el problema del BRP se refiere al problema de enrolamiento, esto me hizo una corrección automática, de enrutamiento de vehículos, ¿ya? Eso significa BRP, y uno dice que es rich porque tiene muchas restricciones, una serie de características, está enriquecido, y le pone este prefijo también de gran escala porque es un problema de gran tamaño, con muchas direcciones que visitar, muchos vehículos, entonces se vuelve un problema grande. También tiene múltiples restricciones, decíamos, que la idea es que uno las necesita cumplir simultáneamente. Un cliente hace un pedido de enrutamiento, visitas que se quieren hacer, donde la entrada son los vehículos y se quiere saber las mejores rutas que tienen que ver con qué vehículo se le asigna y el orden para recorrer dichas visitas, con muchas restricciones que lo hacen un problema complejo. Y como un tema adicional a este problema complejo se le agrega la característica que uno lo quiere resolver muy rápido, digamos, menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque la idea es que nuestros clientes no ocupen tanto tiempo en la planificación de las rutas, al menos la optimización, que después la tienen que editar, que nunca va a ser perfecta, sea rápida, digamos, y entonces todas las interacciones con nosotros se acotan a tiempos bastante menores. Buena calidad respecto a los objetivos tradicionales, o sea, uno va a querer que las rutas sean cortas, digamos, y que se recorran en poco tiempo, pero también uno quiere estar de acuerdo, digamos, con características particulares que buscan los clientes en nuestras soluciones. Idiosincrasia, uno dice, de cada empresa y de cada planificador. Entonces necesitamos construir metodologías flexibles de optimización y también de lo que hacemos en Machine Learning para adaptarse a esas necesidades que cambian de cliente a cliente y que también durante el tiempo pueden cambiar para un cliente particular. Y después, obviamente, que hay muchos temas que tienen que ver con que la optimización en las rutas que uno le entrega sean las que se utilicen en la ruta, digamos, ¿ya? Entonces hay todo un tema que está empezando, que tiene que ver con incentivar a que cada conductor cumpla su ruta y también, obviamente, antes de eso, evaluar cómo es el cumplimiento de la ruta, porque también la idea es aprender de las decisiones que puedan tomar los conductores cambiando nuestras recomendaciones. Entonces, tenemos vehículos que tienen características de horas de inicio, cuando pueden comenzar a trabajar, horas de fin, desde dónde parten hasta dónde finalizan su jornada, las capacidades de las cargas que pueden llevar, características que tienen los vehículos en cuanto a cosas que pueden hacer, por ejemplo, llevar productos fríos, el ejemplo clásico, una de las características que a veces tienen. Las zonas, hay zonas, por ejemplo, que pueden estar prohibidas, hay costos también a veces en el movimiento, pueden haber restricciones que tienen que ver con el máximo de visitas que tiene un vehículo, mínimo porcentaje de carga para que pueda salir el vehículo, haga sentido. Por el lado de las visitas también están las restricciones que tienen que ver con las demandas, digamos, o como uno establece el problema, tiene que ver con las demandas que hay en cada visita que se necesita llevar. También ventanas horarias, cuándo lo van a poder recibir, tiempos de servicio, cuánto se van a demorar en cada una de las visitas, que eso es importante para establecer entonces el tiempo esperado para llegar a la visita siguiente, cuánto puede hacer en toda la jornada. Hay visitas que pueden tener más prioridad que otras.
las visitas, los lugares de visita pueden tener también algunas características requeridas de distintos tipos. Nuevamente influyen también las zonas y los costos. Y meternos todavía en el mundo de la optimización, entonces, aparte de las restricciones, uno tendrá funciones objetivos, ¿no es cierto? Es la visión clásica de la optimización. Entonces uno puede querer minimizar el número de vehículos que se ha ocupado, la hora de final que se terminan todas las rutas, o el tiempo total que se conduce, o la distancia recorrida en total, o la máxima recorrida quizá. Quizás uno va a necesitar que las soluciones sean balanceadas, que no haya un vehículo que recorre mucho más distancia que otra, por ejemplo, pero adicionalmente también hay características de belleza que uno busca, que tiene que ver que, por ejemplo, las rutas no se crucen mucho, porque es una señal de que no son tan óptimas, digamos, no están recorriendo bien las calles, o si se establecen o se mueven en la ruta entre lugares muy distantes, también es una señal que puede ser poco óptima. Entonces, hay muchas funciones objetivos que están rondando y tienen que ver con los gustos de los clientes, digamos. Y también puede haber muchas opciones de optimización del problema, cómo se enfrenta y cómo lo definió realmente el cliente. Puede establecerse que cada vehículo va a hacer una ruta nomás en la jornada. Las rutas no necesariamente pueden terminar donde comenzaron. Puede haber necesidad de que se optimice en la misma ruta, o sea, que venga un pedido cuando el vehículo ya está en movimiento. Un problema más complejo. Puede haber características de extensión de la capacidad de los vehículos, que no sea tan rígida, o también movimiento de las jornadas laborales. Entonces, todo eso para mostrarle que es un problema bien complejo, y uno dice, cuando esa complejidad en términos computacionales, dice que NP-hard, entramos en todas esas características de problemas muy complicados, y más encima le agregamos esto de que lo queremos resolver muy, muy rápido. Entonces, para hacer eso, cuando uno tiene problemas chicos, que uno lo ve típicamente en la academia, problemas de, digamos, de juguete, por llamarle un nombre un poquito despectivo quizás, se pueden solucionar de manera exacta, ¿ya? Pero ese claramente no es el camino aquí. Uno, porque tenemos esta restricción fuerte del tiempo, la solución exacta cuando el problema es muy grande, si es que se logra, va a ser en mucho tiempo, y también tenemos dificultad en cuanto a cómo definimos el problema, que no hay la claridad en cuanto a las funciones objetivas. Entonces se ocupa más bien el camino de acá abajo, no estoy usando el puntero, pero yo creo que esto igual se ve, de métodos aproximados, heurísticas, metaheurísticas, donde entonces se encuentran metodologías ad hoc según los tipos de clientes, algunos métodos apuntando a soluciones más bellas, otros métodos apuntando a problemas que son más grandes que otros, entonces necesitan particionarse. ¿Se sigue escuchando bien? Sí. Sí, todo bien. Y por acá están sacando una olla, entonces no sé cuánto se escucha eso. No. Jugando con la olla. No molesta. Bueno, ya, entonces vamos por comentar algunos algoritmos antes de meternos más fuerte a data science. Entonces, uno de los algoritmos famosos es el que llamamos el JDH o el Java de Hat, que yo de hecho estaba preguntando hoy día porque no me acordaba, no sé si lo había escuchado alguna vez porque era el nombre y me soplaban por ahí que es porque es un algoritmo muy monstruoso, digamos, como Java de Hat. Quizás la sigla también significa algo, ahí voy a seguir preguntando. Entonces, un algoritmo de inserción y mejora. ¿En qué sentido? Acuérdense que están los vehículos entonces que se les va asignando a qué lugares tienen que ir y el orden, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Búscala entre los lugares que todavía no se han metido a la solución, se busca incluirlo en la mejor inserción factible, o sea, en algún vehículo que ya esté en movimiento, se ponen criterios para decidir a cuál de los vehículos se le asigna, ¿ya? Después, si todos los vehículos no tienen más capacidad de añadírsele una visita, se buscan los vehículos que todavía no están con carga, no están con visitas asignadas. Y si ya se acabaron los vehículos que sean factibles,
se hacen correcciones que se llaman como de búsquedas locales. Entonces se trata de mejorar las rutas de los vehículos que ya llevaban visitas asignadas, de modo de meterles una visita más. Eso es como explicándolo bien en simple. Y pueden haber búsquedas locales que mejoren intrarruta en una misma ruta o mejoren comparando dos rutas distintas, entonces modificándolas para, como se muestra ahí, por ejemplo, en la derecha, tenemos una ruta que iba por aquí, de la letra I, y otra ruta que va de las letras J por acá. Entonces una modificación es pasar de I-1 a SJ en realidad, y de acá moverse para acá. Entonces modificar la ruta de modo que esta permita añadir más visitas. Y eso también se hace en realidad buscando soluciones más bellas, como dice. Entonces, buscando la belleza, se definieron muchas métricas de belleza que tienen que ver con una memoria y tesis, memoria de ingeniería matemática y tesis del MGO. Y en esta tesis de Lucas Uribe, se hizo mucha investigación de formas de junto con tener rutas óptimas en el sentido clásico, o más cercano a lo óptimo en el sentido clásico, también cumpla buenos parámetros de belleza, en cuanto a interferencia, el área cubierta que les decía yo hace un momento, muchas características que se testearon, entonces se construyeron formas, como lo que les mencionaba recién, por ejemplo, de mejorar en términos de belleza. Y entonces tenemos ese tipo de metodología incluida. Y también algunas metodologías, como adelantaba hace un momento, para problemas muy grandes, donde uno puede formar clúster, imagínenselo como clúster geográfico, y dentro de cada uno de esos clústeres uno puede asignar ya sea grupos de vehículos y resolver de manera separada, y después hay formas de unir las soluciones, quizás incluso haciendo desaparecer algún vehículo. Hay hartas soluciones muy originales que se han ido incorporando. Nuevamente uno busca que las soluciones finales sean balanceadas, hay hartas características que cruzan a esta forma de resolver la problemática. ¿Cuánto tiempo llevamos? Que estoy sin el reloj a mano para medirme en la profundidad. 20 minutos. Uy, llevamos harto. Entonces ahora nos vamos a meter a lo más central, la tasa. Entonces voy a pasar por varios proyectos. Este es el que voy a hablar más, que el que he trabajado más yo. Entonces este proyecto, nosotros le ponemos nombres divertidos internamente, a veces de dioses griegos, otras veces de personajes del anime, ahí van a ver algunos. Entonces este Atlas tiene que ver con detectar problemas y corregirlos dentro de las direcciones de los lugares que se quieren visitar. ¿Sí? Entonces está operando en el lugar de entrada al problema de enrutamiento. Entonces tenemos que buscar las ubicaciones correctas de los pedidos. Pueden haber direcciones como esta, que quizás está bien, acá quizás le falta la comuna. Pueden haber direcciones que tienen información adicional, que mete ruido y no logra que se geolocalice bien. Y pueden haber muchas cosas, unas divertidas, otras no tan divertidas para los que tratan de rutear. Entonces, ¿esto de dónde nace? De que la experiencia previa a resolver el problema de optimización es un lugar donde se puede mejorar mucho, hay harto espacio para crecer, para reducir tiempo de trabajo en corrigiendo las geolocalizaciones, y también nos pasaba que en la forma de operar actual hay muchas geolocalizaciones que se creen son correctas y en realidad están erróneas. Entonces eso lleva a más problemas después cuando se resuelve la optimización. Entonces llegan a lugares donde nadie los esperaba, digamos. Entonces, buscamos generar mayor confianza en las rutas. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cómo abordamos este problema? Es un problema abordado desde dos puntos de vista. Uno que tiene que ver con Machine Learning, tener una forma de decidir qué tan buena es la geolocalización, y también eso lo combinamos con herramientas de lenguaje natural, de procesamiento de lenguaje natural para levantar recomendaciones de correcciones. Entonces, esto se ve más o menos así. Entonces, tenemos de entrada las direcciones, un grupo de direcciones, todas las que quiere visitar un cliente, una empresa,
para el día de hoy. ¿Ya? Entra en todas las direcciones. Como textos libres. Entonces, lo que se hace primero es clasificar qué tan bien viene la dirección. ¿Ya? Puede ser buena, GG le llamamos, puede requerir cambios menores, BG, o puede venir mala, de plano, cambios mayores que hacer. Entonces, ya sea con cambios menores o mayores, nosotros después aplicamos métodos de recomendación, después viene entonces la corrección. ¿Ya? Entonces, tenemos una clasificación y después recomendaciones, correcciones que hacer. Las variables para esto tienen que ver con patrones en los textos de direcciones, variables que tienen que ver con, entonces, el número de palabras, hay muchos patrones que ahí levantamos, y otras variables que tienen que ver con cuando se intenta geolocalizar vía herramientas de geolocalización de OSRM o OSM, se llaman, imagínenlo como Google Maps, ¿qué respuestas se obtienen? Que tienen que ver con qué también logra geolocalizar. Entonces uno recoge también esas variables. Son parte de las variables explicativas, digamos, en la clasificación, y también la usamos en la recomendación. Entonces, dentro de la parte de la clasificación, es un método ensamblado al que construimos nosotros, basado en Random Forest, MLP, Support Vector Machine, XGBoost, que algo voy a comentar, y regresión logística a partir de Camis, o sea, un método también que uno llama semi-supervisado. Y después se hacen votar todos estos métodos, digamos, para tener la decisión de qué tan bien venía la dirección. Si no hay que hacerle nada, no le hacemos nada. Si se estima que hay algo que hacerle, viene la parte de la recomendación, que también están, por decirlo así, previamente entrenados. Entonces, poquito de XGBoost, yo creo que igual conocen estas cosas, o al menos conocen Random Forest. Tenemos árboles de clasificación individuales. En el caso de Random Forest se entrenan separadamente y después se hacen votar. En el caso de XGBoost es un poco distinto. Cada árbol trata de hacer lo mejor donde el anterior fallaba. Y esto uno lo va iterando. ¿Ya? Pero también es un método de árboles donde después el voto individual del árbol se pondera al final. ¿Ya? Pero tiene muchos detalles de cómo se entrena el árbol siguiente respecto al árbol anterior. Hay parámetros que tienen que ver con tasas de aprendizaje, también uno va a querer trabajar no con una gran cantidad de árboles, etcétera. Todo eso uno lo trata de decidir de buena manera. Entonces, el XGBoost, que hay algo adelante ya, de lo que está a la izquierda, tiene también una gracia que, al ser basado en árboles, tiene buenas características de interpretabilidad, no tanto como un solo árbol, pero no pasa por grandes transformaciones de las variables, y hay también hartas herramientas que acercan a la capacidad de interpretación que tienen, por ejemplo, los modelos lineales. Hay un análisis que se llaman de Chap Values, que uno logra entender no solamente qué tan importante es cada variable explicativa, sino que es cuantificar su efecto en la respuesta. ¿Y de dónde viene esto del XGBoost? El nombre es Extreme Gradient Boosting. Todo partió con los árboles de clasificación ahí por los 80, hasta que ahora, el 2016, los últimos años, ya se llegó a XGBoost derivado de eso, donde el boosting se refiere a esta idea de, a partir de predictores débiles, como es un solo árbol, que está cerca de tirar una moneda en su performance, a unirlo de una manera inteligente para obtener un predictor fuerte, mucho mejor que lanzar monedas para decir. Entonces esto fue algo que se resolvió al comienzo de los 90, pero en los últimos años se ha ido perfeccionando y llevado a técnicas de árboles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo continúa ahí nuestro Atlas? Nuestro predictor de performance o de la calidad, mejor dicho, de direcciones y corrector de ellas. Luego de haber predicho, que también venía la dirección, vienen la etapa de levantar recomendaciones. Entonces tiene que ver con búsqueda de palabras clave, variables que fallan, cosas de ese estilo. Por ejemplo, si aparece un término supermercado, yo pongo como ejemplo, o si la variable no tiene distrito, está prendida, o si la variable
tiene un .com, está prendida, tiene que ver con detectar que en realidad había un email o una página web. Esto te levanta entonces recomendaciones que pueden ser manuales, que al usuario se le da una ayuda, pero queda en el cliente arreglar la dirección, o pueden ser automáticas, que se hace el cambio sin que el cliente tenga que interferir. Entonces, acá un ejemplo. A la izquierda tenemos que sabemos que las direcciones vienen de Chile, y ahí viene el set de direcciones, todo como escrito a lo JSON, y después a la derecha está la respuesta. Entonces están las correcciones, por ejemplo, ahí Fernando Aragón, 4040 en Las Condes, lo corrigió a Las Condes, hay algunas correcciones como bien obvias, pero gracias que son automáticas. Qué sé yo, cosas mal escritas que ahí se van a dar cuenta hartas, como Las Condes con Z al final, ahí por ejemplo dice, en la última dice Vitacuma en vez de Vitacura, la FED sin decir más, entonces ahí en este caso se da cuenta que la mayoría de las direcciones venían de Las Condes, entonces le está postulando como corrección decir la FED Las Condes, que al menos va a estar un poco mejor determinada que decir la FED solamente. Y abajo vienen características de las predicciones, que también se cree que venía a cada dirección, y abajo algunas recomendaciones. ¿Alguien iba a preguntar algo, perdón? Rodrigo, ¿cuál sería un ejemplo de un falso positivo de este modelo? En estas direcciones de aquí, a ver qué podría ser un ejemplo de un falso positivo. A ver, corregimos. A ver, ¿cuál está dicha acá como GG? Todas las primeras, salvo las dos últimas. Entonces, no hay un buen ejemplo acá, pero imagínate que algunas de las direcciones aparezca sin comuna y el método encuentre la predicada como GG, siendo que había otra dirección que era la misma numeración, la misma calle, pero existe en otra comuna. Pasan cosas así a veces, digamos, que el método se cae diciendo que está bien georreferenciada a pesar de no tener comuna. Y pueden haber varios ejemplos, pero no se me ocurre así como a primera otros ejemplos particulares, digamos, en estas direcciones que tiré aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Programamos en Python desde PyCharm. Después, cuando nos queremos acercar hacia el desarrollo, creamos API. Esto que está mostrándose ahí es a partir de respuesta de una API que uno levanta desde el mismo Python. Entonces, con eso construimos un MVP que se le llama, ¿no es cierto? Junto a desarrollo lo hacemos funcionar y aplicamos A/B testing, donde uno entonces evalúa cómo está funcionando nuestra solución versus la solución alternativa, la solución previa en este caso. Entonces, casos versus controles. Y después de que uno está convencido y fue escalando el A/B testing a distintos grupos de prueba, lo pasa hacia producto. Y ahí hay muchas estrategias de cómo ir pasándolo hacia producto. Entonces, es el mundo que estamos explorando justo ahora nosotros. Y Atlas funciona para Chile, funciona para México. Funciona en el sentido que estamos acá con el MVP y por empezar el A/B testing el próximo mes o siguiente, muy pronto. Después viene toda la tarea de hacerlo crecer hacia otros países o mejorar el performance cuando se vean problemas en este mismo A/B testing. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una duda, Rodrigo. Acá, para poder medir el performance, ¿se tuvieron que dar la lata de etiquetar a mano en algunos casos? ¿Muchos casos? Sí, buena pregunta. Claro, como un problema de clasificación, una alternativa habría sido que en los mismos datos de los clientes cuando tratan de geolocalizar, pero un poquito. Entonces, claro, nosotros tuvimos que etiquetar a mano, hacer que de Chile, de México, distintos profesionales se dieran el trabajo con direcciones reales de clientes, ponerle etiquetas de
de qué también se podían geolocalizar o no. La alternativa habría sido, y es lo que queremos apuntar, que desde los mismos clientes, pues, a partir de cómo operan con las direcciones, nos ayudaran para poder etiquetar de una manera más automática. Pero es un tema bien complejo en los problemas de clasificación. Cuando uno lo aborda desde el Machine Learning supervisado, necesitas eso. Después hay técnicas para generar datos sintéticos y cosas de ese estilo, pero siempre hay un riesgo en eso. Ya. Bueno. Ahora vamos con otros ejemplos. Para lo último, ¿cómo estamos? Como en 10 minutos. ¿Está bien? ¿Alcanzará a ver el parte? Entonces, otros proyectos. Entonces, vamos con ruteo y Machine Learning y como para contar otras ideas de temas que estamos trabajando. Entonces, nosotros estamos viviendo en el mundo ahí de la izquierda, que tenemos herramientas de apoyo a nuestros clientes en las rutas, en sacar valor también de cómo lo están haciendo, evaluar el desempeño de los mismos clientes en su logística, pero también obviamente por la derecha se está mostrando, va avanzando todo un mundo que tiene que ver con la autoconducción, por decirlo así, los vehículos autoconducidos, digamos. Entonces, ustedes quizás han leído por ahí Tesla y todo eso. Entonces, nosotros obviamente estamos muy lejos de eso, pero las herramientas que uno va utilizando, que tienen que ver con GPS, etcétera, apuntan a usar la máxima tecnología que se pueda. Entonces, otro ejemplo es el BRP Super Saiyajin, que llamamos nosotros. Entonces, acá viene la mitología Dragon Ball. Entonces, ¿de qué se trata? Como conversamos al comienzo, nuestros clientes buscan soluciones de tipos muy diversos. Y entonces, cada cliente busca respuestas distintas y también llama a nuestro solver de enrutamiento con problemas distintos en cuanto a cantidad de visitas, en cuanto a características de los vehículos, tipos de restricciones, etc. Entonces, la idea es que según las características de estas instancias, llamados a resolver, podamos decidir la heurística con que resolvemos el BRP. Ya, adecuando entonces, como decía recién, adecuándonos las decisiones, nuestras decisiones a las preferencias de cada cliente, ¿ya? Y del problema que estamos resolviendo. Y entonces tenemos que priorizar las métricas de desempeño y belleza, de acuerdo a lo que les gustan los clientes, grupos de clientes, imagínense. Hay que decidir mejor heurística en función de la instancia. Para cada métrica, ese es un enfoque. Y después, según cuán importante es cada métrica, podemos llegar a decisiones finales. Y ahí también estamos usando un modelo de Machine Learning como los que se mencionan ahí, ya, entre toda la gama que existe. Y también el mismo desafío de tener datos etiquetados, de cuál heurística conviene en cada instancia, es un desafío importante, ¿ya? Entonces, esta es como, voy a pasar más o menos rápido por esta slide. Tenemos una optimización que hacer a partir de una definición de un problema. La idea es que el Super Saiyajin se dé cuenta de cuáles son las características de la instancia y entonces elija la mejor forma de llamar al solver o cuál es la mejor heurística y entonces entregue la respuesta más adecuada a las características del problema y el cliente. Entonces, uno lo puede enfrentar de manera escondida, por decirlo así, al usuario. Sin darse cuenta, podemos nosotros estar eligiéndole mejor heurística. En el caso de Atlas, si lo hacemos sin recomendaciones, correcciones automáticas, también podríamos hacer eso. Pero la idea en Atlas es pasar por recomendaciones para también ir pesquisando qué correcciones le gustan o no le gustan a nuestros usuarios. Ya, tener ese feedback. Si lo hacemos todo automático, es más difícil tener ese feedback. Este otro ejemplo, Saeta. En el caso de Saeta, lo que queremos trabajar de manera específica, diferenciada, son las velocidades con que se mueven los vehículos según las zonas geográficas por donde tienen que andar y según los horarios, ¿ya? Entonces, la idea es predecir la velocidad según los lugares
y según ese horario por donde se va a mover. Y con eso entonces estimar de mejor manera los tiempos de viaje. Se pueden usar para ello, ¿no es cierto?, los registros de GPS. Nosotros tenemos registros particulares, mucha historia de cada uno de nuestros clientes de GPS, muchos tienen información de GPS, y entonces hay un buen alimento para este tipo de modelo, ¿ya? Donde hay mediciones acá reales de velocidad que uno puede obtener desde los GPS, que es lo que uno va a querer después predecir. Y la puede predecir de manera regresión o clasificación, según si quiere tener intervalos de velocidad o tramos de velocidad o estimar velocidades más precisas. Entonces, después de que uno pasa por el entrenamiento y valida, tiene que usar esta información para mejorar las opciones de tiempo de viaje. Si uno lo hace de manera inteligente, esto también podría mejorar las optimizaciones, si lo se considera también ahí, y no solamente a posteriori de la optimización. Y hay un montón de variables que complican obviamente esta temática, que tiene que ver con contingencia, cambios de fase, etcétera. Entonces, hemos aprovechado también de hacer algunos estudios de cómo influyen los cambios de fase o cuáles son los días, mejores horarios en cuanto a velocidad, o también cuando hay mayor colapso, siempre con nuestros datos de vehículos de despacho hacia clientes, donde los clientes pueden ser clientes como nosotros, personas, pero también muchos de nuestros clientes visitan a clientes que no son personas, sino que trabajan B2B, que va, por ejemplo, de un depósito a un supermercado. ¿Ya? Eso también, muchos de nuestros servicios son de ese tipo. Otro ejemplo, Cronos. Entonces, en Cronos, ¿qué es lo que hacemos? Estimamos de manera inteligente los tiempos de servicio por cliente. Tiempo de servicio, como decíamos hace un ratito, es un input bien importante para la optimización, porque me dice cuánto se espera que se va a quedar un vehículo haciendo un servicio, y entonces si sobreestimamos ese tiempo, cortamos la jornada del vehículo antes de tiempo. En realidad ese tiempo de servicio era más pequeño de lo que nosotros creíamos, o que se puso como restricción. Podría haber visitado más clientes este vehículo y no se le planificó, ¿ya? Y pasa lo contrario al revés, ¿no es cierto? Puede quedarse sin visitas planificadas que hacer porque uno subestimó los tiempos de servicio. Entonces es un punto bien importante, y también es importante porque nuestros clientes asumen muchas veces compromisos con sus clientes en cuanto a cuánto tiempo van a usar en la visita. Entonces, para enfrentar todas estas temáticas que de una manera ordenada, que nos permita no solamente tener modelos iniciales de Machine Learning, sino que ir mejorándolo en el tiempo, adecuándolo a las necesidades de nuestros clientes, detectando los problemas que pueden ocurrir, estamos estableciendo una forma de trabajar, esto es como de hoy día, de la siguiente manera, como es la visión que se tiene traspasando todo el aprendizaje que ha habido en los últimos años desde DevOps hacia lo que podríamos llamar MLOps, o estoy diciendo así medio en español, DSOps, donde uno tiene que asegurar la integridad y el flujo de los datos, asegurar la construcción de modelos de Machine Learning. Entonces hay toda una mecánica de herramientas de construcción de modelos, y quizás la parte más importante, cuando uno ya echa a andar modelos, asegurar la producción de modelos. Esto es el pasarse a producción, pero ahí piensen que está más importante cómo se mantienen los modelos dando buenas respuestas, cómo se monitorean estas respuestas, habiendo pasado previamente ya en la etapa de laboratorio por validaciones, A/B testing, etc. ¿Ya? Y uno llama MLOps a toda la suma o la unión de todas estas etapas. ¿Ya? Entonces estamos ordenándonos, organizándonos para trabajar de esta manera, que tiene la gracia de estar muy en la línea con lo que están haciendo empresas
como nosotros que ponen el foco de su desarrollo en la inteligencia artificial y el machine learning, y entonces asegurar que el crecimiento de los modelos de machine learning esté seguro respecto al acceso de datos, respecto a la integridad de esto, respecto al versionamiento de los modelos, etcétera, es clave, digamos. Entonces, esta otra figura que saqué de por ahí, digamos, de lo que estamos organizando, donde están las distintas etapas de la construcción desde la construcción del modelo, la aplicación del mismo como piloto o MVP, después todas las etapas que lo llevan a tener al menos un año de aplicación, y con eso uno se siente suficientemente seguro, no tiene por qué ser un año, pero en el ejemplo está, para el problema extenderlo a muchos grupos de clientes, digamos, y quizá incluso extender el enfoque hacia otros problemas, ¿ya? Y también levantar toda esta capacidad de mejora de los mismos modelos, plegándonos a todo este mundo que uno siempre ocupa en la programación de mejora continua. Ahora mejora continua de modelos. Entonces tenemos metodologías ágiles, pero en la actualización de los modelos. Y como estamos en esta, digamos, donde yo sé que hay mucha gente de ingeniería matemática, si no me acuerdo bien, Daniel, tú fuiste practicante conmigo hace ya algunos años. Les paso el aviso que dentro de esta colaboración que tenemos con el CMM, para el próximo semestre vamos a estar presentes con algunos proyectos en el curso del DIM, de modelamiento matemático. Ahí en julio vamos a dar noticias de esto, y también de posibilidades de memoria y tesis en la carrera de Ingeniería Matemática y en el magíster. Y entonces vamos a hacer un workshop donde vamos a contar un poquito más de lo que hacemos. Vamos a tratar de que no sea lo mismo de hoy día, que darle a otra persona para que sea más novedoso. Y también desde el lado del CMM la idea es invitar a gente del Data Science, sobre todo también de optimización, el Instituto de Data Science. Ahí es algo que estamos organizando junto a Alejandro Mas, a hacer una de las últimas cosas que haga como director del CMM. Y ahí vamos terminando porque viene el partido de Chile con Paraguay, pero quizás nos quede algún tiempo para alguna pregunta final. Ahí te dejo a ti esa decisión, Daniel. Sí, yo creo que igual tenemos unos minutos. Hay una pregunta en el chat. No sé si, Gustavo, tú las quieres hacer o la leo yo, ¿no? La pregunta de Gustavo decía que los ajustes de ruta se hacen en streaming, o la mejor ruta se carga, y si ocurre algún accidente o taco, entonces se buscaría reajustar la ruta de ser posible. Esto era con respecto a Atlas. No, antes de optimizar. En el fondo viene el listado de direcciones. Las direcciones se pasan por todo este procesamiento de predecir que también está cada una de ellas, de hacer correcciones, recomendaciones. Ya cuando cuando las direcciones ya pasaron por toda esa etapa de corrección, se llama a la optimización. Después de la optimización viene una etapa en que los clientes pueden editar la optimización, las rutas entonces se transforman en planes, y después en el momento cuando se ejecutan ya no hay posibilidad de reoptimizar, salvo algunos desarrollos que estamos haciendo ahora de reoptimizar en línea, pero Atlas no viene previo a todo eso. Bien, yo creo que eso aclara la pregunta. Lo que está Rodrigo Galvez. Doctor Azar, en un minuto, ¿cómo se manifiesta la distancia euclidiana en el trabajo que hacen ustedes? ¿Cómo dijiste? ¿En un minuto? No me entendí en un minuto. Sí, la parte de la distancia euclidiana. ¿Ya? ¿Cómo, en qué parte del trabajo se manifiesta? ¿Cómo es la aplicación? ¿Es un fin, un objetivo? Aparecía en las primeras partes de las láminas. Es una característica más que utilizamos para decidir en cuanto a la optimización, pero no es primordial. De hecho,
más que trabajar con la distancia euclidiana, también nosotros procuramos con trabajar, justo no me acuerdo cómo se llama ahora la distancia, pero la distancia en tierra, digamos, considerando la curvatura de la tierra, digamos. Pero en el fondo, las distancias recorridas, los caminos recorridos, son un input más para decidir cuáles son las mejores rutas, digamos. Como nosotros no hacemos un solver exacto, no está establecido como una función objetivo particular. Ah, perfecto. Harvard-Sin, fórmula que se llama, ¿no? ¿Cómo? La fórmula de Harvard-Sin. Eso, justamente, eso es lo que se me había olvidado. Sí. Rodrigo tenía la mano levantada. Dale, Rodrigo Galvez. Tengo una pregunta muy sencilla. El título de la charla dice al final de última milla. ¿Qué significa esa parte? No lo dije nunca, buena pregunta. Claro, porque uno puede construir rutas, hacer enrutamientos de distancias muy grandes. Entonces, que no es lo que hacemos. Nosotros, en el sentido, es de última milla porque se mueven generalmente dentro de una misma ciudad, entonces es el despacho final. ¿Ya? A eso se refiere de última milla, de distancias cortas. ¿Ya? Imagínenlo como así. Después hay todos unos temas logísticos, que está la primera milla, y ya no me voy a meter porque tampoco me lo sé tan bien. Pero son distancias cortas y que van al final, en la última entrega. Gracias. Ahora, José Villagrán. Hola, Rodrigo. Gran presentación. Antes de pasar a mi pregunta, quería preguntarte, bueno, el título de la charla dice Machine Learning, como para la última milla. Mi pregunta es con respecto como a métodos de Deep Learning, si se están usando en Simple Root o piensan usarlos, porque una de las cosas, yo trabajé en proyectos de este tipo, y una de las cosas que tiene supervisado es que tiende a ser muy limitante, porque las etiquetas son caras de generar en general. Pero hay otras técnicas como aprendizaje reforzado, representation learning y todo ese tipo de cosas que vienen desde la parte de Deep Learning que podrían flexibilizar el aprendizaje de estos modelos e incluso desplegar mejores sistemas que en el estado de arte han demostrado ser incluso mejores que el supervisado. Sí. Entonces, en este caso, ¿cómo lo están viendo desde Simple Root? Lo estamos revisando todavía, como estamos en los primeros pasos, estos son los primeros proyectos, no dimos el salto hacia ese tipo de enfoque, pero sí, el aprendizaje por reforzamiento o reforzado es algo que tenemos en carpeta. De hecho, vimos que hay aplicaciones directas de cómo resolver BRP a través de esas metodologías, que claro, a uno lo liberan un poco de tener que tener datos estructurados. Entonces, también la generación de modelos ¿cómo se llaman? Los GAN, modelos generativos, digamos. Todas estas formas de trabajar que te liberen de necesidades de etiquetar, bienvenidas sean, pero digamos, las tenemos ahí en espera. Pero sí, estamos súper conscientes de eso. Vale, gracias. Bueno, quedan dos preguntas, yo creo que las dos últimas. Una era de AA, Anónimo. Dice, ¿qué tipo de heurísticas se ocupan para el BRP? ¿Se ejecutan algún tipo de heurística de agrupación vía teselación de la ciudad? Teselación de la ciudad, no lo conozco, pero son heurísticas propias, digamos, que tienen que ver con dar soluciones. Hay distintos tipos de heurísticas. Algunas tienen que ver con dar soluciones rápidas y después empezar a mejorarlas con estas búsquedas locales que yo mencionaba en un comienzo, ya de HAT. Y otros tipos de heurísticas tienen que ver con comparticionar el problema, dividir geográficamente las visitas y resolver por separado el BRP con el algoritmo base, la heurística base, y después tener formas de unir. Porque las rutas pueden quedar independientes, pero en algunos casos uno también puede querer conectarlas, que un mismo vehículo continúe. Entonces esas son las dos formas clásicas. Después hay muchos más detalles, yo no soy experto en esa parte, pero es un mundo bien entretenido también. Y creo que igual quedó claro. Bueno, le decía cómo dividen la ciudad, pero... Sí, hay clustering geográfico que se ocupa, pero ese es un punto donde hay harto espacio para mejorar también.
después que uno obtiene la solución, hay temas de balanceo que uno necesita hacer. Cuando trabaja por separado es más difícil balancear. Entonces, el balanceo me refiero a que no hayan vehículos que se cargaron con demasiadas visitas, temas de ese tipo. Entonces, cuando uno hace el clustering de separación, que ocupa un camins balanceado, en la forma de ese camins balanceado hay harto de investigación también. Gracias. Ya la última pregunta, la de Darko, que dice cómo se traducen las calles, el sentido de las mismas, la cantidad de listas disponibles y otros aspectos en el entrenamiento de los modelos. ¿Puedes repetir que justo algo pasó algo raro en mi pantalla, entonces me distraje? Dice, ¿cómo se traducen las calles, sentido de las mismas, cantidad de listas disponibles y otros aspectos en el entrenamiento de los modelos? La cantidad de pistas, no cantidad de pistas disponibles. Sí, es que en el fondo nosotros operamos con OSM, el proveedor de la geolocalización, los movimientos en las calles. Entonces, de ahí se obtiene esa información, digamos, pero un tema también importante, digamos, y hay información más particular, como por ejemplo que tiene que ver con que algunas calles son reversibles, etcétera, que igual afectan nuestras soluciones. Pero lo importante es que la solución que nosotros damos tiene que ver con el orden de las visitas, imagínense, no con ir y qué vehículos van por cada una de esas rutas, no como tú vas de una visita a la otra. Nosotros no les damos el camino para ir de una visita a otra. Nosotros tenemos una estimación del tiempo que debiera tomar y después el cliente es el que decide ese camino entre una visita a otra. ¿Ya? Entonces, no es parte de nuestro servicio. Bueno, eso ya va a empezar el partido y varios quieren irse. Yo creo que damos por terminar la ronda de preguntas y bueno, muchas gracias, Rodrigo, fue muy buena la charla y a todos los presentes también. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a toda la organización y las preguntas estuvieron entretenidas también, siempre sirven para seguir creciendo, aprendiendo. Y la charla va a quedar en YouTube para que os la voy a subir para que se la envíen a sus amigos que no pudieron venir.